Eh, bueno, hola, buenos días. Esta es una reunión del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de la APA, que tengo el honor de presentar a unos invitados a quien me une, además de mucho trabajo, mucho afecto, por diferentes motivos. Con todos ellos he trabajado a lo largo de mi carrera en la APA, en situaciones muy placenteras, salvo con Bárbara, que me une otra relación muy especial porque mi relación fue más con sus padres, por no decir su abuelo. Entonces, para mí es un día como muy especial poder hablar de la educación y el psicoanálisis. Antes de comenzar y darles las palabras, yo les quería contar un poquito de historia, o sea, ¿por qué estamos hoy acá? O sea, no es la primera vez que nosotros nos ocupamos de la educación. Hace mucho tiempo, cuando era un grupo de investigación pequeño, que estábamos algunos de nosotros, con Cecilia Moise, nosotros hacíamos talleres en las escuelas. Una, por ejemplo, la Próspero Alemandi, que tenía como 5.000 alumnos, en realidad para ver qué le pasaba a los docentes con los casos complejos, difíciles, los docentes que hacían multitasking, que iban de una escuela a la otra. Después, otra de las que quiero destacar, unos voluntarios, unos chicos voluntarios de la UBA, nos vinieron a consultar con un trabajo de campo que querían hacer en una escuela llamada Jujuy, donde había casos de inmigración y de mucha violencia, y eso lo llamamos, fue un programa que era por una escuela sin violencia. Fue tan interesante ese trabajo de campo que participaron Jacqueline Abraham y Luis Oswald directamente. O sea, los voluntarios venían a la APA, hacíamos una supervisión y después se hizo un trabajo de campo en la escuela, que pensamos en presentarlo como trabajo de investigación en la IPA para ver si nos ayudaban con un grant. Bueno, no tuvimos mucho éxito, pero el trabajo realmente fue muy, muy placentero para nosotros. Además, desde otros espacios, digamos, yo he hecho un trabajo de prevención de adicciones, creo que lo comenté con Silvia en algún momento, en los quinto y sexto grado, con un disparador que era una película que se llamaba El perrito Pascal. Realmente, en este caso, era con los niños y los docentes. Y después de eso, la verdad que no fue muy, muy bueno. Lo publicamos ese trabajo en una revista que se llamaba elinconsciente.com. Seguimos en una intervención comunitaria con la película Los Coristas, que no sé si la vieron, que es espectacular. Eh, Ahí intervenimos en un jardín de Boulogne. En ese caso fue primero para favorecer el tema o para promover el tema de la resiliencia, pero después, como segundo ítem, hicimos un grupo Balin para la prevención del burnout en los docentes, porque tenían una alta rotación de ellos. Entonces, como ven, digamos, estos son algunos de los casos que me parecía interesante contarles, como diciendo, bueno, no es que ahora se nos ocurre hablar de la educación, sino que es un interés que tenemos desde siempre, desde el grupo, que después vino departamento, que después vino capítulo APA-APSA, o sea,
A mí me interesa muchísimo el trabajo de campo y bueno, y por eso vamos desde el departamento. Ahora sí, creo que con esto tenemos poco tiempo para todo lo que esperamos que nos digan los expositores. Así que yo empezaría con Liliana Tetamanti, que es vicerrectora de IUSAM, con quien trabajé un tiempo en FEPAL, un tiempo muy grato, desde el 14 al 16, con la presidencia de Orduz, y qué bueno, que es una maestra, ¿no?, de alma y una especialista en educación. Bueno, solo dije algunas cosas tuyas, podés vos contar las otras. No, ya con eso es bastante, solo agregar maestra jardinera. Bueno. Bueno, yo te quiero agradecer, Laura, que me hayas invitado porque sé de tu interés sobre la educación y creo que hoy la educación nunca estuvo tan en el candelero como estamos hablando en estos tiempos. Yo creo que ante la irrupción de la pandemia todos hemos tenido muchísimo miedo al contagio, miedo a la muerte, y que la primera reacción de pánico ante el miedo nos hizo protegernos con el aislamiento, ¿no? Y desde todos los sectores involucrados de la comunidad educativa se propusieron diferentes estrategias, presencialidad, virtualidad, híbrido, etc. Pero en realidad, para sostener la educación, generando ellos también, introduzco un punto, que generando fuertes tensiones, ¿no? Si bien todos, desde todos los sectores, se perseguían lo mejor para los niños y para los jóvenes. Bueno, en realidad yo como, además de psicoanalista educadora, para mí, me permito decir que ¿qué es la educación? ¿No? Es decir, para mí la educación es la transmisión de conocimientos y valores, ¿no? Muchos de los cuales solo se pueden dar en una relación con el maestro y los compañeros. Y subrayo la palabra relación. Yo me encontré leyendo con un parrafito que quiero compartir con ustedes de un arquitecto, Louis Kahn, ¿no? Un arquitecto del siglo 1900, creo que era. Sí, de 1900. Él dice, la escuela, es un arquitecto, ¿no? La escuela comenzó con un hombre bajo el árbol. Un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y así erigieron espacios y surgió la primera escuela. Entonces, yo creo que si comprendemos, o por lo menos desde mi mirada, ¿no?, esta reflexión sobre el origen de la escuela, es que desde mi perspectiva, un tema candente que hoy está en boca de todos acerca de presencialidad sí o no, para mí es una pregunta falaz, porque yo creo que nuestra responsabilidad es trabajar sobre cómo encontrar, crear, inventar la manera de continuar esta relación, este encuentro del hombre bajo el árbol, de manera segura en tiempos de pandemia y aprendiendo de la experiencia que ya tenemos. La no presencialidad a todos nos arrojó de repente a la virtualidad, de golpe, sin preparación técnica ni metodológica previa. Y los maestros y profesores salimos a reproducir el formato presencial, pero esta vez mediado por una pantalla. Con el paso del tiempo empezamos y fuimos descubriendo nuevas herramientas, programas, aplicaciones, y de analfabetos digitales como éramos, por lo menos en la edad nuestra, en la edad mía por lo menos, nos convertimos en usuarios de plataformas diversas
que exigió un esfuerzo, ¿no?, y compromiso extraordinario de los maestros y toda la escuela. Y descubrimos así ventajas y posibilidades inimaginadas que la presencialidad no nos permitía. De hecho, hoy, por ejemplo, estamos participando de este encuentro virtual que si hubiera sido presencial, muchos estarían excluidos. Entonces, ¿qué podemos, la pregunta sería, ¿qué podemos aportar desde el psicoanálisis a la educación? En primer lugar, estamos viendo que junto al teletrabajo, los chicos en casa, los padres tuvieron que ocupar diferentes roles que son muy difíciles de cumplir de manera simultánea. El propio trabajo, la atención de las tareas escolares, la desorganización, la incertidumbre y el nerviosismo consecuente, van atentando o fueron atentando contra la disponibilidad emocional para ocuparse de la crianza. Sin poder entonces responder de manera atenta, sensible, adaptativa a la necesidad de cada hijo. Y todo esto agravado en familias disfuncionales o en poblaciones vulnerables. Los chicos van introyectando así un modelo relacional desvitalizado, de poca conexión o confuso, agravado por la pérdida de la contención y ayuda de la familia extensa, que estaba obligatoriamente y que está obligatoriamente distanciada. Y entonces, yo creo que así como el ser humano se desarrolla y se transforma en humano en relación con un otro significativo, también pienso que el niño se educa en relación a un maestro que se ofrecerá como figura identificatoria, en relación a un compañero con los cuales irá incorporando el respeto a la diferencia, la solidaridad, el altruismo, las prácticas de convivencia, incluso el estímulo para aprender. Para mí la escuela es una experiencia de aprendizaje relacional. Un comentario me gustaría hacer sobre el juego, que es la actividad principal de los niños. Ya los niños aprenden jugando. El juego, además de ser una actividad educativa, es una de las formas privilegiadas para autorregular los impulsos, procesar los conflictos del desarrollo y estimular la creatividad, dando lugar a lo espontáneo y propio de cada niño. El juego en tiempos de confinamiento le ha permitido a los niños simbolizar y elaborar de modo singular y grupal el miedo y la incertidumbre, dándole sentido al impacto disruptivo que hoy están viviendo en su diaria, que está totalmente alterada en cuanto a sus rutinas. El UNICEF, ¿no?, en un artículo dice que el juego es protector de la salud mental. Y yo recuerdo un pacientito de 5 años que jugaba a construir un chorro gigante para que mate al coronavirus de todo el mundo. También vemos que en pandemia se intensificó el juego virtual, pero no es lo mismo el jugar con otro en presencia, donde el cuerpo está comprometido. Disculpen porque estoy un poquito afónica. Se puede eliminar virtualmente al oponente, pero se tiene que regular y cuidar de no lastimar cuando juega con el compañero. También aparecen las preocupaciones en los padres acerca del aumento exponencial en las horas frente al Zoom, frente a las pantallas. Termina el Zoom del colegio y los chicos se quedan o se enganchan en el juego con otros compañeritos. En los jóvenes, que aunque sabemos también que se manejan con solvencia y comodidad en la virtualidad, también sufren el impacto de la falta del encuentro entre los de su tribu, el café en el bar de la escuela, el descubrimiento de nuevos amigos. La falta de contacto corporal, específicamente, ¿no?, la adolescencia, las palmadas, los empujones, los abrazos y hasta las peleas cuerpo a cuerpo que se dan dentro de un ámbito educativo controlado,
resiente en los procesos de subjetivación, internalización y reconocimiento de su cuerpo y el de los otros, sus límites, ya que están en pleno cambio del desarrollo. Yo recuerdo una paciente joven, ¿no?, universitaria, que me contó un sueño en el cual se encuentra con sus compañeros de la facultad y se abrazan. Y ella dice sentir hambre de otros y extrañar los pasillos de la facultad donde se provocan los encuentros. ¿Por qué pensé en estas experiencias? Porque todas estas experiencias son imprescindibles y promotoras del proceso de la exogamia, ¿no? La escuela es la primera institución que permite este desarrollo y que comienza con ese primer día inolvidable, el primer día de clase en el jardín, ¿no? Yo como maestra jardinera he vivido muchísimo, ¿no?, esa emoción y la importancia que tiene estos momentos, ¿no?, como salida de la familia hacia el afuera, ¿no?, el aforo necesario para el desarrollo. Vamos cerrando, Lili, un cachito. Vamos cerrando. Bueno, en realidad la idea esta es un poco centrarme en que la experiencia relacional de la escuela y el espacio educativo para mí es un espacio sanador, y que la idea es ver cómo lo cuidamos entre todos, cómo lo construimos, cómo lo sostenemos. Bueno, muchas gracias, Lili, por tus palabras, Liliana. Yo había prometido leer las preguntas, ahora me acuerdo que las tengo acá, me habían pedido que por favor las lea. Les cuento que yo a cada uno de los disertantes les pasé unas preguntas que las elaboramos en el grupo equipo de nuestro departamento entre todos, que nos llevó como 3 reuniones ponernos de acuerdo, así que soy una injusta total en no leerlas, pero bueno, ya se las leo. Primera pregunta: ¿qué piensan acerca del impacto en la evolución socio-psicoeducativa en niños y adolescentes a partir de las transformaciones en los dispositivos educativos en pandemia? ¿Es una limitación o una expansión? En relación al proceso educativo de niños y adolescentes, ¿qué importancia le asigna al rol de familia en términos de proceso de socialización y proceso exogámico? Algo que estaba hablando Liliana recién. ¿Qué aportes puede hacer el psicoanálisis en los debates actuales sobre la educación? Esas serán nuestras preguntas. Por eso van a encontrar una cierta respuesta y por eso es importante que se los diga. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Silvia Bacher, que es periodista y magíster en cultura. Bueno, Silvia ha escrito 2 libros, Tatuados por los medios, que ha sido declarado de interés por la legislatura, y Navegar entre culturas, y ha recibido un Martín Fierro por su programa de radio, al cual hemos ido varios de nosotros, por lo cual siempre le agradecemos, además de venir a la APA y acompañarnos en FEPAL y en varios lados. Y bueno, este premio que ella nos contó va a recibir de la UNESCO en breve tiempo. Bueno, Silvia, te damos la palabra. Bueno, primero gracias. Es un espacio, Laura sabe, en el que me siento muy cómoda. Siempre hago el mismo chiste. No estudié psicología, pero sé mucho porque estuve del otro lado. Mucha terapia encima. Ya no causa gracia, pero yo lo sigo diciendo. Gracias siempre por venir al programa de radio, por ayudarme a pensar en estos temas que me desvelan ciertamente. El tema educación es un tema que me desvela. Entiendo la educación para decir desde dónde hablo, porque no hablo desde el psicoanálisis, necesariamente porque no tengo esa formación, sino en comunicación y cultura. Entiendo la educación como construcción de ciudadanía, esa es mi perspectiva de la educación, y desde ese lugar
voy a pensar desde el lugar de los derechos y los invito a escucharme desde ese lugar. América Latina es un continente, lo sabemos, profundamente desigual. Y desde ese punto de vista, las transformaciones en los dispositivos educativos en pandemia, así como el rol de la familia, dos de los aspectos sobre los que nos impidieron reflexionar, Laura recién lo leía, no puedo evitar este aspecto clave, ¿no? Porque América Latina es un continente desigual y desde ahí pueden resultar hasta antagónicas las observaciones según los dispositivos o las familias a las que nos refiramos. Lo dijo al pasar Liliana recién cuando mencionaba allí al pasar los grupos vulnerables, mencionaste, ¿no? Diferentes hábitats, estructuras, características familiares, diferentes condiciones de educabilidad, diría Juan Carlos Tedesco, así como diferentes condiciones para acceder a un clima de aprendizaje. No es lo mismo estudiar en una casa confortable, con una familia que acompaña, con una casa llena de hermanitos o en condiciones precarias. No es lo mismo hablar de las transformaciones en los dispositivos educativos en pandemia, con adultos responsables o no, con diferentes niveles culturales de conocimiento y disponibilidad para acompañarlas o acompañarlos en el proceso educativo, o manejo de los dispositivos tecnológicos que haya o no allí en esas casas, con diferentes accesos a esos dispositivos o a conectividad. Y también diferente acceso al uso significativo a esos dispositivos. ¿Qué digo con el uso significativo? Me gusta siempre dar este ejemplo. Tenemos un celular y se lo damos a una niña, un niño o un adolescente, el mismo celular, en una condición de vulnerabilidad, en una casa donde su familia no ha podido terminar una escuela primaria y no ha podido acompañarlo, donde no tiene una escolarización habitual, sistemática, porque tiene que faltar, porque la mamá, el papá no lo llevan, y donde no ha sido educado con todo el derecho que le amerita, va a tener un uso de ese celular, sí, va a poder entrar a determinadas redes, sí, va a poder buscar alguna respuesta a alguna pregunta que le pida la maestra, sí. Ahora, si ese mismo celular se lo damos a una niña, un niño o a un adolescente de la misma edad y le pedimos que lo utilice, ese uso va a ser absolutamente distinto. Entonces el dispositivo va a ser el mismo, pero el uso significativo va a ser profundamente diferente. Entonces no alcanza con hablar del acceso a la conectividad y al acceso al dispositivo, sino también a ese uso significativo. Entonces, cuando hablamos, como decía esta pregunta que nos pedía reflexionar, en las transformaciones en los dispositivos educativos en pandemia, si es una limitación o una expansión, yo me preguntaba todo esto, ¿no? ¿De quién hablamos? En términos de derechos comunicacionales, que son los que a mí me interesa pensar, y en términos de derecho a la comunicación, todo mi trabajo está pensado en la articulación de estos dos derechos, porque entiendo que estos dos derechos, no lo entiendo yo solamente, digamos, yo lo entiendo después de haber leído y estudiado mucho y de seguir una línea teórica que es la que no inventé yo, sino la que me ha ayudado a pensar y a entender. Hablamos de derechos humanos habilitantes. ¿Por qué habilitantes? Derechos comunicacionales nos hablan de derecho a la participación, de la libertad de expresión, del acceso a la información, de libertad de prensa, y el derecho a la educación nos habla también, y ambos, de un pensamiento crítico, de una mirada, ustedes dirán freudiana, yo voy a decir freiriana, de Paulo Freire, una posibilidad de pensar para incidir y transformar el escenario en el que nos manejamos. Entonces, si hablamos de esos derechos,
Y todos estos elementos, todas estas condiciones son tan diferentes, allí se plasma una desigualdad donde están avasallados los derechos. Es decir, no hay un derecho garantizado para ejercer la ciudadanía. Y allí, bueno, ¿hay una limitación o hay una expansión frente a la situación de pandemia que estamos atravesadas? CEPAL alerta sobre el riesgo de que el acceso a la tecnología digital es la cara de la desigualdad en América Latina. Y no es solamente la tecnología digital, es el acceso también a la conectividad, a la educación y al uso significativo de esto que veníamos hablando. Y algo que pensaba, hablamos mucho, escuchamos mucho hablar de burbujas, ¿no? Las burbujas que se activan, se desactivan, se inactivan en las escuelas, porque hoy hay un compañerito que la mamá tiene síntomas, o una maestra, o el mismo, un familiar. Estas se activan, se desactivan, pero yo pensaba, estas otras burbujas de las que estamos hablando, y creo que aquí hay una fuerte limitación, son burbujas que si no se van a resolver desde la política pública, van a permanecer más allá de la pandemia, y este es un problema profundo de una grieta insalvable. Y no es un problema de la política pública que está tan distanciada de la sociedad, sino que es una terrible y profunda responsabilidad de la sociedad que debe exigírselo a la política pública, debe exigirle que esa burbuja sea resuelta. La trama de esos derechos comunicacionales y de la educación es la que promueve pensamiento crítico, participación, en definitiva, democracia. Y es la comunicación y la educación la que queda relegada cuando esa desigualdad se pone en movimiento. Estos problemas de los que hablamos existían antes. Lo que hizo la pandemia es ponerlos en blanco sobre negro. Y ahora sí quiero entrar un poco a los problemas más focalizados de la escuela. A mí me interesa desde hace mucho tiempo más fuertemente poner la mirada, porque es tan vasta, la educación en la escuela secundaria. Reitero que para mí la educación es lo que nos constituye como ciudadanos. Desde el primer día de vida, Liliana vino para hablar de los prematuros hace mucho tiempo al programa de radio, o sea, desde el primer momento de vida y hasta el último día de nuestra vida, pero al no poder abordar todo, abordo todo en la radio, pero al tratar de estudiar miro mucho la escuela secundaria, porque me parece que ahí hay un gran problema que no se ha podido resolver y que no podemos echarle la culpa a la pandemia. Podemos decir la pandemia, esto, aquello, pero realmente la escuela secundaria tiene un problema muy anterior a la pandemia. Era un modelo que no respondía a las necesidades e intereses de la adolescencia. Si miramos los datos, es claro. El 55% de la matrícula que comenzaba primer año en nuestro país, por lo menos en los últimos 5 años, seguramente antes también, pero bueno, el dato es del 2016, es el que terminaba en tiempo y forma. El 55% de los chicos que empezaban la matrícula terminaba en tiempo y forma. O sea, un poquito más de 5 de cada 10. Y al menos, y si llegábamos a los que terminaban después con la formación de adultos y jóvenes, la cifra se extiende al 63%. Podemos decir que en muchos casos tenía que ver o tiene que ver con la situación social y económica, pero en gran medida tiene que ver con un modelo que no responde a sus necesidades. Sí, que los dejaba... vamos, Silvia, vamos cerrando. Bueno, un poquito más, dame 2 minutos más, porque si no... Dale. Responde un modelo obsoleto en el que los chicos ya se sentían aburridos, que no tenían estímulo, que no les provocaba interés ni necesidad para estar allí. El dispositivo 2020, del que nos preguntaban, no sabía que era colectiva la pregunta, les dio algunas de las respuestas en algún sentido: flexibilidad horaria, autonomía, que eran algunas de las cosas que
la adolescencia pedía, no estar encerradas 4 horas, que en muchísimos casos esas 4 horas eran con horas libres, docentes que no iban, uno pasaba por las escuelas, me acuerdo, Laura, cuando hacías los 2 trabajos, me acuerdo cuando los hacías, con Cecilia Moise, y uno pasaba, recorro mucho escuelas, bueno, ahora no, y los chicos estaban así, en los bancos durmiendo porque no los dejaban salir, era un espacio tranquilizador para muchos padres que tenían que trabajar, los maestros o profesores no iban, y entonces ellos decían, queremos más flexibilidad horaria, queremos más autonomía. Algo de esto se dio en la escolaridad virtual, pero claramente hay otros reclamos, otras necesidades, también las mencionaba Liliana, que tienen que ver con el encuentro con el otro, con la comunicación, con la detección de determinados tipos de violencia que solamente la escuela puede hacer cuando ese docente ve, identifica, mira esos ojos, una escuela de contención y de encuentro. ¿Qué trajo esta pandemia? Ustedes lo saben mucho mejor que yo, el informe que mencionaba Liliana tiene, y los invito a leerlo, como no tengo tiempo, no voy a hacer mención de eso, es el estudio sobre salud mental por COVID-19 que presentó UNICEF hace un mes aproximadamente y que trae muchos de estos puntos específicos sobre infancia y sobre adolescencia. Voy a terminar diciendo simplemente de ese estudio que lo que trae para los adolescentes, sí, son estos aspectos, pero básicamente es malestar, malestar y malestar en todos los ámbitos. Una sensación de falta de proyecto, de falta de proyecto de futuro. ¿Qué hay en común antes, durante la pandemia en relación a la infancia y la adolescencia? Es la posibilidad de visibilizar sus voces. Y ahí yo creo que hay un punto de conexión. Hay falta de proyecto en muchísimos chicos y chicas, desde antes, porque no hay escuela que lo albergue. En algunos casos sí, en muchísimos otros no. Sin una escuela que los albergue con sus voces, no hay posibilidad de construir una nueva escuela. Ojalá existiera, Liliana, voy a decirlo para cerrar esto, un árbol y un maestro abajo del árbol. Estamos en tiempo de cambio climático. Y entonces es muy difícil que haya un maestro bajo el árbol. Estamos en tiempo de redes sociales. Hoy el maestro no es el que transmite, hoy la transmisión es en red. Hay un maestro que acompaña. La escuela, desde mi punto de vista, es un espacio de construcción colectiva. Es un espacio donde todos sabemos algo y nadie sabe todo. Y donde lo que hace el maestro, también mirando a Paulo Freire, mirando a Jesús Martín Barbero desde otra línea, es la de la construcción también con las voces de los jóvenes. Si no vamos a aprender que ellos y ellas tienen muchísimo para decirnos con sus nuevos saberes, no vamos a poder acompañarlos trayéndoles algo de lo mucho o poco que sabemos. Pero navegar entre culturas habla de eso. Es una nueva construcción. Escuchémoslos. La pregunta decía, ¿estamos frente a una limitación o a una expansión? Yo creo que estamos ante una oportunidad. ¿Podremos aprovecharla o no? No depende de nadie más que de nosotros. Bueno, muchas gracias, Silvia. Estoy totalmente de acuerdo con vos, que estamos ante una oportunidad. Me acuerdo de lo que hablábamos con tu primer libro ya, ¿no es cierto? Que hablaba también de los docentes, ¿no es cierto? En ese momento era frente a Internet y a esa nueva manera de enseñar. ¿Hace cuánto tiempo ya, no? Porque eso era 2009, una cosa así. 2009. 2009, así que bueno, y lo del medio ambiente, bueno, también coincido porque es una de las temáticas que nosotros estamos investigando, medio ambiente y psicoanálisis. Queremos ver qué encuentros sacamos de todo eso, así que ya nos vas a escuchar con eso también. Bueno, y ahora le doy la palabra a Bárbara Abadi, que es una psicoanalista de APA, también interesada en este tema de la educación. Bueno, Bárbara, te escuchamos. Gracias.
muy interesante, gracias por la invitación. Bueno, la educación en jaque, con signo de pregunta, la educación en jaque es algo que se viene diciendo hace mucho, ¿no? Que la educación está en jaque, que hay una crisis en la educación, no es algo que surgió con la pandemia. Hace años que escuchamos, y recién Silvia lo decía de una manera muy clara, por lo menos lo que iba a traer, a puntuar en relación con eso es, por un lado, los chicos, los alumnos que se aburren, hay algo que no logra causar su deseo, captar su deseo. También hay en ese punto algo del rol del docente y del rol de la escuela que está modificándose, por lo menos, y bueno, ¿no? A la par de las modificaciones que se vienen produciendo en todas las instituciones tradicionales de la modernidad, ¿no? En ese sentido, la escuela no es la excepción. El lugar que ocupa el docente y la escuela para los chicos, para los padres, se ha modificado mucho. Un montón de otras cuestiones que podemos pensar en relación con la crisis de la educación, lo que se habla de las pruebas PISA, en fin, el cuestionamiento al modelo enciclopedista de transmisión de contenidos, vinculado con esto de los alumnos en un lugar a veces un poco pasivo, y esto del aburrimiento, la necesidad de instruirlos en el uso adecuado. Recién Silvia se refería un poco a eso, ¿no? En que puedan como hacer un buen uso de los elementos tecnológicos, de las habilidades blandas, bueno, en fin, toda esa cuestión que vienen trabajando la gente que se especializa en educación. Yo cito el recorte que quizás pude hacer. Ahora me parece que la pandemia lo que vino a hacer es mostrar, evidenciar, poner sobre la mesa y profundizar todas estas cuestiones. Me interesa mucho algo que dijo Liliana, y que es, que dijo, esta cuestión donde por momentos, sobre todo al principio de la virtualidad, fue reproducir, lo leo como dijo, reproducir el formato presencial a través de la pantalla, con lo cual parecía casi duplicar el problema. Si ya los chicos se aburrían de esa forma, o se aburrían, es una forma de decir, de referirnos también a la falta de su deseo, ¿no? No es simplemente se aburrían como una descripción fenoménica, ¿no? Hay atrás un montón de cuestiones con eso. Y la reproducción de esto simplemente con el docente atrás de la pantalla, no hacía más que acentuar el problema. Y por otro lado, lo que la pandemia también vino a mostrar, no me voy a detener en eso, pero hay un montón de informes, es cómo la desigualdad económica y social impacta en el acceso a la educación y la profundiza. 1,5 millones de chicos que han abandonado la escuela en el 2020, según los datos de CIPEC, da cuenta también de que la educación virtual ha sido más un privilegio que un derecho. Por otro lado, digo, esta entre colegas, entre amigos y colegas de APA, ha surgido en los chats, ¿no? En estos grupos de WhatsApp, que también son otro fenómeno de época, esta cuestión de pensar y charlar en relación a los efectos puntualmente, a los efectos de la falta de clases presenciales, los efectos subjetivos, ¿no? Los efectos en términos de salud mental, con los chicos, con los adolescentes y las familias. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué se puede decir desde esto del psicoanálisis? ¿Qué se puede decir sobre esto desde el psicoanálisis? Y nos llama un poco la atención a veces cierto silencio o cierto medio decir. Bueno, como psicoanalistas acostumbramos, ¿no? A cuestionar, a interrogar a los silencios y a interrogar el medio decir. Y con el medio decir me refiero a que hay algo que se puede nombrar como el efecto psicológico o el efecto subjetivo, el efecto en los niños de la pandemia. Sin embargo, hay otra cuestión que es el efecto no solamente de la pandemia, sino de la gestión y de las políticas. O sea, el efecto de la pandemia en cierta forma inevitable, y el efecto de políticas en cierta forma evitables, como ser el cierre de escuelas, ¿no? ¿Cómo separar el efecto de la pandemia del efecto del cierre de escuelas, que es algo mucho más puntual y que no ha acontecido en todos los países, en todo el mundo, de la forma en la que aconteció en nuestro país, no solamente por la prolongación y el tiempo excesivo, un ciclo entero en la virtualidad y otro año de una inestabilidad, y depende de la zona, estaría por verse, sino además que los chicos han quedado como objetos, los chicos y las escuelas han quedado como un objeto ahí, como un botín de guerra, como un objeto en pugna, una cuestión política partidaria, y sabemos lo que implica quedar en el lugar de objeto. Entonces me parece que un poco de eso también hay que hablar. Respecto de la escuela, y ya sé que me voy a quedar sin tiempo antes de querer decir lo que quería decir, sabemos todas las funciones que tiene la escuela, enumeraron recién un montón, Liliana dijo un montón de cosas, Silvia dijo otras, no voy a repetir todo, pero sí voy a subrayar la cuestión de que la escuela es fundamentalmente un espacio exogámico.
Es el primer lugar de lazo con el exterior, con el mundo extrafamiliar, extrafamilia nuclear que tienen los chicos desde muy chiquitos. Y yo creo que es irreemplazable, por lo menos en el funcionamiento de nuestra sociedad. Podría proponerse otro, por supuesto. A ver, digo cómo viene funcionando nuestra sociedad. Sin el espacio de la escuela y con prácticamente todos los espacios dedicados a la infancia cerrados de manera mucho más estricta que los otros ámbitos durante todo el 2020, me parece que los chicos han quedado abandonados al azar de los otros significativos, de los otros parentales que les ha tocado en suerte. Con esto no quiero decir que las escuelas desaparecieron por pasar a la virtualidad, pero sabemos que han pasado muchos meses y mucho tiempo donde los chicos se han visto 24/7 conviviendo con su familia y se han visto interrumpidos los lazos con instituciones que funcionan como mediación. Instituciones pueden ser familia lejana, pueden ser el club, guías religiosos, vecinos, amigos, tíos. Todo esto se ha visto realmente muy cortado por el confinamiento y por el cierre, especialmente el cierre de las plazas. A ver, estaban precintadas con carteles de peligro hasta bien entrada la primavera del 2020, cuando muchos espacios de los adultos estaban ya funcionando. Por eso creo que la pregunta que yo me haría acá, en un espacio psicoanalítico, es no solamente si la educación está en jaque, sino si la salud mental infanto-juvenil ha sido puesta en jaque, y no de modo sensacionalista, tipo hablar de una pandemia en salud mental, sino preguntarnos qué lugar le damos, qué lugar pensamos que tienen las necesidades subjetivas específicas de estos grupos etarios, particularmente en pandemia. Y creo que en este punto, a ver, Freud sostenía que para insertarse en la cultura, el ser hablante tenía que renunciar a las pulsiones originarias. Sabemos que esta renuncia nunca es total y nunca es completa. Y también sabemos que la educación y la cultura no frenan a la pulsión. Sin embargo, la escuela, el vínculo con los docentes significativos, el vínculo con los semejantes, funcionan como instancias simbólicas y como agentes de la cultura y de la sociedad. No son algo menor en la vida de los chicos, de los menores justamente. Para que haya renuncia pulsional tiene que haber un otro significativo. Para que haya aprendizaje tiene que haber un otro al que se le suponga un saber, tiene que haber un vínculo con un otro. Los tiempos de la constitución subjetiva no esperan. 2 años en la vida de un chico es muchísimo tiempo. No nos podemos detener los procesos subjetivos y la conformación, la constitución del psiquismo. Entonces creo que para preguntarnos, por lo menos yo, hago una pregunta que me orienta para pensar en la falta de presencialidad y tiene que ver con cuál es el lugar, con preguntarme, ¿cuál es el lugar de la presencia del otro real en la vida de un niño, de un puber, de un latente, de un adolescente? ¿Qué función cumple el otro semejante, en un chico, en el psiquismo? ¿Qué función psíquica cumple, no? Bárbara. Sí. No, andate. Bien. Me parece esto, preguntarnos cuál es el lugar del otro como semejante. Y creo el otro como semejante es principalmente un diferente. ¿Qué lugar tiene para un chico el otro? El otro es alguien con quien jugar, con quien pelearse, con quien rivalizar, a quien imitar, de quien diferenciarse. Bueno, lo nombraban antes también. Con quien sostener un conflicto, con quien resolver un conflicto. En la pubertad, en la latencia, el juego con otros, la latencia no es solo represión, es posibilidad de sublimar, de descubrir otras cosas, es la curiosidad, es los compañeros. Recién hablaban de la función del juego en relación con la creatividad. En la adolescencia, el despertar de la sexualidad genera deseos y necesidades nuevas, y la presencia corporal se vuelve irreemplazable. Yo me pregunto cómo será el despertar sexual de un puber encerrado en su casa, confinado 24/7 con su familia. Creo que algo de lo que estuvimos viendo en relación con la sintomatología, las regresiones, los chicos que se pasaban a la cama de los padres, tiene que ver con algo de este goce incestuoso y de esta cuestión mortífera vinculada a la falta de espacio para la exogamia. La adolescencia con la reorganización de valores que supone, la inserción en la sociedad, en fin. Todo esto para decir que creo que la escuela representa un otro lugar respecto del hogar parental. Y por último, para cerrar, pues sé que me quedé sin tiempo, otra cosa que me interesaría remarcar desde el psicoanálisis es que la voz y la mirada se han hecho omnipresentes en las familias, especialmente para los chicos que convivían permanentemente en sus hogares. Y sabemos que la mirada y la voz tienen un valor pulsional importante, sabemos que tienen una función de sostén, pero también sabemos que si no hay un acotamiento, si no hay una posibilidad de sustraerse de una mirada de los padres,
si no hay una posibilidad de restarse de la mirada, sustraerse de la voz, también hay un problema en esa falta y en ese exceso. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Y bueno, ahora le daríamos la palabra a Jorge Catelli, que además de ser psicoanalista de APA y colega en nuestra comisión de comunicación, enlace con la universidad, y además hemos trabajado todos estos años pasados juntos. Un placer. Él es docente e investigador de la UBA y creo que tiene mucho para decir también. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto, un placer y un honor estar en esta convocatoria, estar en esta mesa. La verdad que ahora, escuchando a los compañeros de mesa, casi que organizaría otra presentación, pero voy a ceñirme. Por suerte armé unas ideas que ahora les quiero mostrar con una mini presentación de 2 núcleos básicos, a partir de las preguntas que el equipo de Psicoanálisis y Sociedad, que tan laboriosamente y generosamente nos ayudó a pensar a quienes nos convocaron, ¿no? Se me ocurría pensar, en principio, con respecto a qué cosas, ¿no? ¿Cuál es ese impacto justamente en un momento tan peculiar, tan singular, con la educación tan cuestionada? Hoy nos encontramos con estas imágenes que se nos han transformado habituales de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, con los barbijos, y también estas imágenes de la construcción de una escuela en una Latinoamérica, como citó Silvia, una Latinoamérica inequitativa, ¿no? Donde están reconstruyendo. Esto es parte de una investigación que estoy llevando adelante con un equipo muy interesante, interdisciplinario de UBASIT, con Karina Kaplan y con un grupo muy lindo con estudiantes de enseñanza media en de zonas vulnerables del Gran Buenos Aires, en donde vamos viendo como una diversidad, que no es todo casi con este halo publicitario, sino con pisos de tierra, ¿no? Y me parece a la vez interesante. Alguien me mandó esta fotografía de estos niños, me dijo que era de entre los años 40 y 50. Yo estuve corroborando con mis familiares que me decían, no, acá fue en los 50 cuando la polio, ¿no? Esta es una fotografía de cómo los niños en Estados Unidos habían empezado a recibir clases por radio, con esos elementos con los que contaban en ese momento. Y esta es una viñeta que me encantó. ¿Viste mi barbijo? Está ahí, debajo de la escuela. ¿Qué educación, no? Pensaba, antes de plantearnos la educación en jaque, se me ocurría pensar justamente en las instituciones que encarnan, ¿no?, la educación, y en ese sentido las instituciones que encarnan la educación en términos de una función. Un poco la pregunta que el equipo de Psicoanálisis y Sociedad nos acercó, a mí me hizo pensar especialmente qué cosa podíamos pensar y qué cosa podíamos aportar desde el psicoanálisis, justamente en relación con algo de esa terceridad, en donde Freud se dedica una porción importante en relación con qué cosa es ese otro que representa a la cultura, y a la vez, digamos, cuál es la conflictividad, cuál es la renuncia, pero además qué es lo que provoca esa renuncia en pos de la cultura.
Yo no me voy a detener en eso, esto sería otro tema interesante, pero voy a tomar una figura que en otra investigación que yo tuve también en UBASIT con Jorge Canteros entre 2012 y 2019, creo, que es la figura de Odiseo, o Ulises, como prefieran, que es esa metáfora en donde justamente cuando Ulises parte a la guerra, ustedes saben que en la antigüedad la educación ocupaba un lugar central en la formación y estaba compuesta de una cantidad de elementos, pero justamente cuando Odiseo parte, deja a su hijo Telémaco bajo el cuidado de alguien que lo iba a sustituir en su función. Yo no sé si recuerdan cómo se llama, pero esa figura es mentor. De ahí viene la palabra que normalmente utilizamos como mentor, y creo que hay algo, por eso lo quise retomar, como algo de esa metáfora que nos ofrece la Odisea en relación a la terceridad, en relación con la otredad, pero como algo que tiene que ver con un sustituto en relación a algo de lo que nosotros analistas podemos llamar la función del padre. Hay algo que la escuela cumple en una función que es sustituir algo en donde, claro, bueno, lo nombró Barbie, lo nombraron Lili al principio, que tiene que ver con ese lugar de pasaje entre endogamia y exogamia, y en la pandemia, bueno, un poco cuando apareció esto del aislamiento social preventivo y obligatorio, la vivencia fue de una especie de cancelación del afuera, ¿no? Y me parece que esto también es una cuestión que yo lo dejo entre signos de interrogación, porque podríamos creer, no sin disminución de la importancia de la presencia concreta del otro, que la salida exodámica es una operación con objetos concretos. Entonces lo voy a dejar como un interrogante, porque digo, al menos hay una operación. Y si no, como psicoanalistas nos podemos quedar atrapados en las apariencias y preguntarnos por qué siguió operando aún en la ASPO, ¿no? Es una interrogante que dejo abierto. ¿Por qué siguió operando la exogamia, aún con la ASPO? Y en esto sí tenemos bastante para decir los analistas, y creo que en este punto acá hay otra cuestión que empezó a ocurrir, en que pasamos de lo que antes llamábamos la jornada educativa a la experiencia educativa. Es decir, lo que antes era ese tiempo de llegar a la escuela, del inicio del día escolar, de que transcurre ese día escolar, pasamos, me pareció un concepto que es interesante, al menos un concepto que estuve compartiendo bastante con un querido amigo, con Carlos Escliar, en relación con la experiencia educativa, en donde necesariamente tenemos que pensar en unas intersecciones que mis compañeras han traído con mucha claridad respecto de lo social, de esa inequidad y de esa diversidad, pero que aparte va produciendo subjetividad, y en esto abrimos algo que tiene que ver con el orden de la singularidad. Ahora bien, para mí, la educación desde el psicoanálisis no es solamente transmitir conocimientos. Creo que no podemos hablar de educación con todas las dimensiones que la educación implica, sino es como estar con otros. Y acá me pregunto acerca de los modos de estar con otros, y en función de ello traigo algunos puntitos más solamente para ir terminando. Sí, Jorge, please. Sí, para ir terminando traigo 4 puntitos más. Primero, ¿qué cosa queda en jaque? Como primera interrogación en relación con la temática que nos trae, que creo que tiene que ver con los modos del encuentro. Primera cuestión. Segunda cuestión,
para pensar y para problematizar tecnologías e inequidades, todas las dimensiones que no solo implicaron las inequidades económicas, creo que Silvia hizo una clara referencia a esto, casi como un concepto, no sé si gramsciano, pero digamos, en un sentido de capital simbólico, como inequidades simbólicas que, un poco como lo trajo Bárbara, se desnudaron en medio de la pandemia, y que esto implica una apropiación también muy diversa, pero ahí creo que tenemos la responsabilidad como analistas de traer dos dimensiones, una que es la del universo simbólico y otra la de los universos de discurso, para poder pensar aquella frase freudiana, cuando Freud se refiere a la educación concretamente, y habla de eso, bueno, yo la llamo eficacia educativa, pero cuando él dice, muchachos, toda educación es una poseducación. Por lo tanto, no olvidemos algo de esto que trae. Esta señora que puse en la foto es la chamana de los indios Cuna de Panamá. No sé si se acuerdan de aquellos estudios etnográficos de Levi-Strauss, donde tenemos para pensar por qué hay eficacia simbólica y qué cosa es lo que condiciona que haya eficacia educativa. Y justamente me parece que aquí tenemos también algo para problematizar en relación a por qué la escuela, aún en su déficit, sigue siendo un lugar de referencia. Y disculpen si yo paso a ser, quizás pueden verme como un poco optimista, pero justamente lo que encontré en las investigaciones y dándole la palabra a los estudiantes fue un lugar precisamente que tenía que ver con un lugar de esperanza, un lugar de referencia, un lugar en donde la escuela para los estudiantes, lo que más extrañaban era ese lugar de referencia aún para estar en barbecho, aún para estar dormitando cuando faltaba el profesor, y aún como un lugar representativo de esa otredad, como una terceridad que no es sin esa eficacia simbólica en la que, por cierto, se basa nuestra práctica como psicoanalistas. Paro ahí. Gracias, nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. No sé si hay alguna pregunta o si vamos a una segunda vuelta. ¿Hay alguna pregunta en el YouTube que nos pueda interesar o en el Facebook? ¿O seguimos dándole unos minutos más a cada uno? Laura, ¿querés que lea algunas de las preguntas de Facebook o de los aportes? Dale, dale. Bueno, primero es un gusto escuchar y aprender. Saludo desde México, Eva Esquivel. Después dice Silvia Chamorro, buenas tardes. Y después dice Viviana Seriksenski, acuerdo de lo paradójico de la virtualidad permitió que desde este dispositivo logramos una mayor inclusión, así como también acentuó la desigualdad de quienes no cuentan con la conectividad. Otra de los aportes fueron, en estos momentos de Viviana Seriksenski, los aportes del psicoanálisis bajo esta coyuntura en el ámbito de la educación resulta un instrumento importante para contener y acompañar las prácticas educativas bajo estas circunstancias. El trabajo en equipo es fundamental para transitar este tiempo de manera menos dañina posible. Acuerdo con Silvia que se trata de un modelo educativo que no se seduce ni contiene, lejos de ayudarlos a retirarse de lo que no sé lo que quiso decir, muchas veces los empuja a volver a esa intención que deben salir. Después dice a Silvia Bleicher, las dos Silvia Bacher, las dos datos que diste corresponden a escuelas privadas o estatales también. ¿Son datos nacionales o del AMBA?
Una felicitación a Silvia Bacher. Y Dani Cavalieri dice, en relación a los padres, ante lo virtual, el contexto, ocuparse de las actividades o recuperar actividades previas a la pandemia, claro, entiendo en cuenta, claro, teniendo en cuenta las diferencias de las familias y sus diversas posibilidades, creo que muchas veces venía sucediendo la adjudicación a la escuela de déficit de la atención de los niños. Bueno, ¿quieren que lea Juan un poco más y después sigo yo? Bueno, Juan, ¿querés leer vos alguna? Así después le damos por ahí la palabra a Silvia que conteste. No, lo único en YouTube, que también hay bastante gente que está siguiendo esta mesa, que está muy buena. Hay una sola intervención de una tal Juliana que dice, me parece que los alumnos no quieren conocimiento pronto, quizás ellos quieren ser escuchados, no quieren más tener que cumplir un currículum lleno de cosas que no hacen sentido para ellos. Es lo único que hay en YouTube. Yo sigo. Entonces yo sigo. Acá dice Ruth Ini, excelente Silvia Bacher, muy enriquecedora tu exposición abarcativa desde la complejidad social. Muy de acuerdo con el planteo de Bárbara Badi. Mosner, muy bueno Barbie, marcando la necesidad del otro y la exogamia. Ana Carballo, Bárbara Badi, adhiero a tus cuestionamientos y a la contundencia con lo que transmitiste tus aportes. María Elena Moreno, ¿puede lo virtual tener eficacia simbólica? Luis Abarca Delgado de la Flor dice felicitaciones a Jorge Catelli. Muchas gracias, cariños. Silvia Chamorro, el silencio de los analistas tiene que ver con que se supone que si estás a favor de la presencialidad, sos opositor, y si estás en contra, sos oficialista. Lamentablemente, así las cosas no se toman en... Esperá, que dice ver más y no lo puedo ver. Así las cosas no se toman en cuenta las consecuencias en los chicos y puede más el temor de los analistas de ser encasillados en uno u otro lugar que las evidentes consecuencias de la presencialidad o no en los chicos y en todos en general. Felicitaciones a Jorge Catelli, excelente mesa. Nora Atié, se luchó como institución para la vuelta tan importante de la presencialidad de las clases, justamente en la provincia. Qué destrucción es imposible de recuperar, sabiendo que el contagio no era en las escuelas. Nada más por ahora. Bueno, muchas gracias, Marita. Yo justamente, a propósito del silencio de los analistas, me parece que una de las por qué generamos esta mesa, o este espacio, digamos, no una mesa, fue justamente por esto del silencio de los analistas. Me parece que todos los analistas o los analistas que hay hoy acá presentes han hablado o están hablando o estamos intentando justamente para mostrar que no hay silencio. Es cierto esto de lo partidario y es cierto que a mí me preocupa esto de que una mirada u otra pueda ser vivida como partidaria, y creo que hasta ahora hemos podido dialogar con mucho respeto de uno hacia el otro, justamente evitando situaciones partidarias que me parece que no hacen al psicoanálisis. Por lo menos yo, desde mi rol de comunicadora, que es una de mis funciones, he tratado siempre de soslayar las cuestiones partidarias. Bueno, seguimos adelante. Silvia, ¿querés contestar lo que te preguntaron? ¿Algún otro quiere responder? Sí, respondo, pero Dale. hay que acordarse de todo lo que preguntaron. Primero, gracias por los comentarios, gracias a los compañeros de mesa, sumamente interesantes, y me parece que voy a enlazar algunas de las respuestas.
Los datos que di son datos nacionales dados por el Ministerio de Educación en una conferencia de prensa hace muy poquitos días. Así que más nacional que eso, difícil, los mencionó el ministro Trota. Eso respecto a los datos que, para quienes no escucharon, hablan de los chicos que no egresaron en tiempo y forma de la escuela secundaria. El 55% de primer año hasta que terminan la escuela secundaria, y tomando en cuenta aquellos que terminan en educación de jóvenes y adultos, el 66%. Y después me parece interesante tomar esta idea, ¿no? Porque hay alguien que dice en uno de los comentarios que decía: los chicos no quieren contenidos, no quieren, quieren hablar, quieren ser escuchados, y yo creo que acá hay dos cosas. Por un lado, los chicos quieren y necesitan ser escuchados porque hay muchísimos temas. Yo integro una asociación civil que se llama Las Otras Voces, Comunicación para la Democracia, que justamente lo que hace es abre espacios en distintos lugares y en distintas instancias territoriales. También trabajamos buscando incidir en política no partidaria, para que se abran justamente espacios para sus voces. Y lo que encontramos es que no hay espacios para la infancia y la adolescencia, pero reitero que a mí me preocupa mucho la adolescencia, donde temas que les preocupan puedan ser hablados. Ustedes mencionaron mucho que la escuela es la primera institución donde al salir de casa la infancia puede estar con otros. Y yo quiero traer una idea, que no es mía, por supuesto, no digo por supuesto, acá hay muchas ideas mías, pero una idea que es muy fuerte para mí y muy clara, que también la escuela es la última frontera de lo público. Es el último. ¿Por qué es tan importante la escuela secundaria? Toda la escuela, toda la educación es importante, la educación formal, digamos, ¿no? Porque es el único espacio donde la sociedad puede contener, acompañar, albergar a la adolescencia, donde la puede escuchar, no solamente educar en el sentido más tradicional, si quieren. Por supuesto que trabajemos para que esa tradicionalidad cambie y recupere sus voces en la construcción de una nueva escuela, pero donde la puede albergar para escucharla, para ayudarla a construir proyectos de vida, que ustedes saben mucho más que yo de todos los problemas de salud mental que hablan de depresión, que hablan de pensamiento, de suicidio. En provincias como Salta, Jujuy, no es pensamiento, son intentos y es suicidio. Entonces, si no están en la escuela, ¿dónde están? Los chicos no abandonan la escuela. Es un sistema educativo que los expulsa. No es que los chicos no quieren estudiar, no es que los chicos no quieren el currículum, no es que no les interesa. Uno aborda con otros modelos de trabajo, con modelos de construcción más interactivos, donde ellos puedan plantear sus preguntas. Hay mucho escrito sobre el maestro preguntador, donde traer sus propias cuestiones. Lina, vos sabés que en el jardín de infantes se trabaja así, se parte de sus intereses, de sus preguntas, de su curiosidad, y la escuela poco a poco lo va pagando y le va diciendo: come conocimiento, come conocimiento. Un conocimiento que hoy en día está, voy a señalar esto, pero no lo señalo usted, señalo los dispositivos, está ahí. Hoy necesitamos recuperar y fortalecer esa curiosidad, porque cuando hablamos de uso significativo, hablamos de eso, de saber preguntar qué, cómo, dónde. Eso tenemos que acompañar en las nuevas generaciones, que conserven y fortalezcan esa capacidad de preguntar, por un lado, de empatizar por otro. El otro día tuve la suerte de entrevistar a Franco Bifo Berardi, un filósofo, un provocador cultural italiano, y él decía: mucho pensamiento crítico, pongámosle sensibilidad también, porque si no, estamos frustrando a una juventud
que ha quedado entrampada desde antes, pero en este momento mucho más con la pandemia. Y ahí me parece que también hay mucho para pensar en esta idea de que los jóvenes no abandonan la escuela. Y yo quiero decirle a Jorge, porque él terminó con esta idea, decía, permítanme ser optimista. Y yo creo que acá somos todos optimistas, Jorge, porque si no, no estaríamos acá. Somos todos optimistas. Estamos pensando, yo pienso que el lugar de la escuela es el lugar de referencia, incluso para aquellos que se van. Por eso traigo esto, que los chicos no abandonan la escuela y son expulsados. En muchos estudios se ve como los chicos abandonan la escuela y sin embargo la rondan cuando se van. Van y se acercan a la escuela, buscan a sus excompañeros, están por allí, porque la escuela es el lugar, es la última frontera de la pública. Y también acuerdo y me preocupa infinitamente lo que dijo Bárbara, que la escuela se ha vuelto un objeto de pugna. Yo me pregunto hasta qué punto la escuela está en la agenda, la educación está en la agenda. Ojalá sea verdad y está en la agenda de la educación. Ojalá de la sociedad y de la sociedad posiblemente, pero de la política pública. Está número 1, las encuestas no dicen eso. La presencialidad o la virtualidad es lo que está. Es la pelea, pero la educación está número 1 en la agenda de la política pública. Yo no estoy tan segura. Ahora que soy optimista y que hay muchísima gente que lo es, que es optimista, porque aparte no hay otro camino. Así que Jorge, no estás solo. Bueno, un poco creo que respondí, por lo menos lo que me fui anotando. Bueno, me alegro un montón, Silvia. Es decir, yo lo traje el optimismo en términos de lo que hay y no de una quimera. Pero lo que hay también, mira, ¿sabés qué? Solo quiero decir esto. ¿Por qué soy optimista? No porque soy no hablo de una ilusión, sino de una esperanza. Así como no hay política en muchos casos que uno diga dónde está, en el sistema educativo público y privado hay muchísimas experiencias donde la educación está cambiando, donde hay docentes que se animan a transformar. Y vos lo ves en tus investigaciones, y hay escuelas y equipos docentes que están produciendo la transformación. Falta infinito. Y en mi primer libro yo hablaba de escuelas wiki, escuelas donde se arman redes de equipos docentes y comunidades educativas. En el segundo yo hablaba de sistemas wikis, porque hay escuelas que se encuentran entre escuelas para transformar. Falta infinito, falta política pública a largo plazo, que nos llegue un gobierno y diga, che, todo lo que estuvo antes está mal, hay que cambiar de nuevo para hacer algo no tan distinto. Entonces falta esa mirada. Pero bueno, nada, solo quería decir eso. Perdón, me callo. ¿Puedo hacer algunos comentarios respecto a lo que se estuvo diciendo? Sí, podés. Hagamos una cosa. Entre 1 y 2 minutos para que pueda, porque Lili también quiere hablar, vos, Bárbara, ¿alguien más? Bueno, empezá Bárbara, tomate 1 o 2 minutos, después le damos la palabra a Lili. ¿Okay? Trato de ser muy sintética. Retomo desde esto último. Estoy de acuerdo, de hecho yo empecé diciendo esto, que los chicos y las escuelas quedan como un objeto en pugna, como objetos. Sin embargo, yo creo que está bien, obviamente hay que pensar en términos de educación, pero yo creo que la discusión presencialidad-virtualidad también trae otra pregunta de fondo, y que es que lo que está en debate también es el lugar de la infancia y el lugar que le damos a su salud y a la salud mental en la sociedad. Creo que han sido los más olvidados en las políticas de la pandemia. En ese sentido, creo que también la discusión virtualidad-presencialidad tiene que ver con eso. Por otro lado, creo que me interesa mucho esto que dijo Silvia, de la escuela es el último espacio de lo público, y comparto, y justamente por eso quizás hacía el énfasis en decir, y que es la institución por excelencia que abre la exogamia y la terceridad, y entonces la importancia de que no cierre sus puertas, y aunque se mantenga solo en la virtualidad, sabemos que no alcanza. Y retomo algo que había dicho al principio Liliana en relación con el cuerpo, y el impacto en el cuerpo de los chicos, sobre todo me refiero, de los niños y de los adolescentes, el impacto en el cuerpo que está teniendo para ellos todo esto. Y por último, 2 cositas más. El silencio en relación con lo político tiene que hacernos ruido, tiene que convertirse en un síntoma para nosotros. No podemos callar
porque haya temas que estén en este momento en la famosa grieta. Me parece que como psicoanalistas alguna cuestión deberíamos poder hacer algo con eso. No podemos no poder hablar del impacto de la falta de escuelas presenciales porque tiene una connotación política. Sería muy problemático. Y por último, y para contestarle algo a esto a Jorge, la foto de la polio que circuló mucho, me gustaría solamente un comentario. La polio era una enfermedad que principalmente afectaba a los chicos, no hacía el COVID. No hacía el COVID. Por lo menos hasta nuevo aviso y hasta nuevas cepas que ojalá no sucedan, porque nadie sabe. No hacía el COVID, que de hecho la SAP lo anuncia cada vez que puede. Es una enfermedad que en general los chicos transitan de manera bastante de leve a moderada y que en general es bastante leve, por suerte, con ellos. Entonces, no me parece justo comparar la polio con el COVID. Nada más. Bueno, gracias Bárbara, Liliana. Sí, gracias. La verdad que es muy estimulante esta mesa. Laura, la armaste espectacularmente bien porque genera un montón de ideas nuevas, ¿no? Yo creo que la pregunta, la educación en jaque, estamos contestando, sí, la educación está en jaque, pero no en Marte, ¿no? Es decir, tenemos la oportunidad de poder transformar, porque dijeron, y estamos de acuerdo, que la pandemia no generó esto, sino que descubre algo e intensifica algo que ya venía. Si descubre, es decir, que estaba cubierto, estaba tapado. Pone en evidencia, en realidad. Exacto, pone en evidencia, que está bueno que se ponga en evidencia, porque si no seguimos haciendo oídos sordos a lo que está sucediendo. A veces las crisis, como bien todos sabemos, son un momento de o te hundís bajo las crisis, o es una oportunidad, ¿no? Como todos sí, están es una diciendo oportunidad. acá. Entonces, es cierto también que es ustedes lo que estaban diciendo, yo también. ¿Qué pasó? Informes de la UNESCO que en el año 20. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? No, hubo un momento que se cortó, Lili. Cuestiones de la virtualidad, bueno. ¿No? Ya que estamos hablando de la virtualidad. Bueno, claro, son los cortes, ¿no? Que la virtualidad no te genera esa continuidad, justamente, ¿no? En el contacto y en el encuentro, que eso es otra cosa que me parece que escuchándolos a todos, estamos de alguna manera focalizando lo relacional, ¿no? La experiencia relacional, el encuentro con el otro, con el tercero, con el otro significativo, es irreemplazable por la virtualidad, ¿no? Pero la UNESCO, justamente una de las últimas investigaciones del 2020 habló de 188 países, ¿no?, donde se cerraron escuelas, y que esto implicó en simultáneo, como nunca antes, más del 90% de los alumnos matriculados en el mundo, 1.500 millones, no recibieron su esquema completo de educación. Entonces, también tenemos que estar pensando en esto, ¿no? ¿Cómo enfrentar esto? Y quiero retomar la pregunta es una oportunidad de cambio, pero yo quiero cerrar con esta pregunta. ¿Estamos hoy pensando y trabajando sobre qué escuela queremos cuando el día de mañana tengamos un resfrío y nos tengamos que tomar una aspirina nada más y nos salgamos corriendo a hacernos el hisopado? Sino, ¿qué escuela queremos? ¿Qué es lo que le queremos ofrecer a nuestros jóvenes? Voy a tomar algo que decía Silvia y creo que también, todos comentaron. ¿Estamos escuchando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes? Ellos tienen muchísimo para decir. Creo que una de las dificultades de la escuela es que no se los escucha, ¿no? Imponemos desde el adulto, imponemos desde el afuera, y Silvia trajo, sí, el jardín. Realmente el inicial, yo no me acuerdo quién, pero yo una vez leí un personaje famoso, que no me acuerdo quién es, dijo: terminó mi educación cuando entré al primer grado, ¿no? Claro, es decir, es un lugar donde se nos impone, o es un lugar donde se nos escucha y donde se deja descubrir, florecer toda esta rica y compleja
capacidad que tienen los chicos y los jóvenes para dar y nosotros adultos para aprender, ¿no? La pregunta es, ¿estamos trabajando hoy justamente para no desaprovechar esta oportunidad? ¿O cuando termine la pandemia vamos a volver a la escuela de antes, la famosa nueva normalidad? Bueno, muchas gracias Lili. Creo que Juan Pineta quería decir algo. Ya estamos muy cerca del cierre, nos faltan 4 minutos. Wow, qué rica. Olga también quiere hablar. Una cosita antes, Laura. No. Una cosa mínima, al menos para aclarar 2 puntos. Uno, por la interpelación de Barbie, que no quiero dejarlo ahí colgado, porque la fotito esa que me pareció una joya, no era para equiparar COVID con polio, era para evocar algo de lo que fue un momento en que había esas tecnologías. Era simplemente esa situación. No era de ninguna manera con ese, al menos no la utilicé yo con ese fin. A mí me la hizo llegar alguien y me pareció como muy interesante en ese sentido, ¿no es cierto? Estuvo circulando bastante en redes en ese sentido y diciendo si los chicos podían estudiar por radio, ¿cómo no van a poder estudiar hoy por Zoom o por Meet? Y perdón, un solo minuto, pero están haciendo unos comentarios en Facebook. Por supuesto que sé que los chicos también contagian y el tema de la salud pública, pero los datos de UNICEF son contundentes. También indican que los chicos tienen menos carga Barbie, déjame terminar. No dialoguen, míralo. Tiene que hablar Juan Pineta y nos faltan 3 minutos, dale. Que silencien. Y una cosa más que yo quiero decir. En los Jorge, muteate, por favor. Ya me muteo, pero quiero decir, porque no quiero dejar pasar, cuando decimos ¿qué escuela queremos? Queremos una escuela que pueda interpelar hoy, que interpelemos lo extraño, lo raro de lo que estamos viviendo para no volver a lo mismo, pero también quiero decir que estamos en institutos de investigaciones, en ciencias de la educación, en la universidad, estamos trabajando permanentemente en esto, si no quedamos como ingenuos creyendo que estamos descubriendo la pólvora y son elementos que se están desde la educación discutiendo muchos y algunos psicoanalistas haciendo nuestros aportes y nuestras lecturas. Gracias. Bueno, ahora Juan Pineta quería hablar, Olga quería hablar y Jacqueline querían hablar. Tienen 1 segundo cada uno, más o menos, porque faltan 2 minutos. Pero empezamos un poco más tarde, podemos extendernos 5 o 10 minutos. Laura. Lo único que... No, 3 cositas quería decir. Una que los Barangé, en la situación analítica como campo dinámico, sostenían que la ideología debía ser analizada. Eso lo dejo ahí picando será para otra. Después estaba pensando en algo que yo estoy trabajando que tiene que ver con lo que denomino capitalismo libidinal. ¿Quién ejerce ese capitalismo libidinal como modulador pulsional en relación a los objetos por donde circula la pulsión? Y uno de ellos es justamente el colegio. El otro día lo traigo en relación a esto de la radio y lo que sucede hoy con las aplicaciones y las tecnologías que tienen todos los chicos y adolescentes, es que cuando están en las clases, por Zoom o por Google Meet o por lo que sea, en general tienen las pantallas apagadas, ¿no? Y lo que sucede es que tienen sus tablets y sus celulares trabajando a 100 por hora, a 1000 por hora, donde van conversando con otros chicos, van jugando juegos, distintas aplicaciones. Entonces, hay algo, me gusta a mí que se haya traído el espíritu de Paulo Freire, que él proponía una educación a partir de la pregunta y de la crítica, una pedagogía de la pregunta, ¿no? Digamos, y eso hoy falta en este pasaje a lo virtual, porque ¿quién modula esta atención de los chicos? ¿Quién modula esta pulsionalidad que a través de estos dispositivos permite una descarga automática, casi masturbatoria, sin imposibilidad de espera? ¿Quién hoy es capaz de mantener esa atención de los chicos focalizadas, donde a la pulsión hay que hacerle dar un rodeo, ¿no? Yo tengo muchos chicos que, por otro lado, otras problemáticas que estoy
viendo mis pacientes, tengo adolescentes o chicos que empezaron primer año, que empezaron la secundaria, primer año de la facultad, que querían tener... Juan. Listo. Bueno, lazos sociales que no los están pudiendo realizar. Eso, y dejo por ahí. Bueno, creo que parte de lo que vos decís tiene que ver un poco, además de la pandemia, de la época, ¿no es cierto? ¿Quién puede capitalizar y ordenar? Bla, bla, bla? Creo que también es algo que trajo Silvia. Olga y Jackie, y cerramos. Bueno, un minutito para decir que creo que nadie va a salir sin sufrimiento de esta pandemia. Es una pandemia, todos vamos a sufrir, todos estamos sufriendo. No se puede pensar que hay posibilidades de salir indemnes. Y justamente trabajar la educación en la pandemia es un modo de trabajar lo que está actualmente presente, ¿no? Las inequidades con respecto a las posibilidades de acceso. Nosotros estamos hablando por Internet. Nosotros atendemos por Internet. No, evidentemente será igual, no será igual, lo hemos hablado, pero bueno, es la experiencia que se puede hacer. Yo creo que la esperanza está en que de esto salgamos con un aprendizaje y de que después salgamos a algún lugar, que no será si era la vieja normalidad o la nueva, pero como adultos es irreemplazable digamos, tener Internet para comunicarnos, y nos estamos comunicando. Yo quería decir que la gestión política de la presencialidad o no presencialidad no se ha podido discutir en la sociedad porque entró en la política, ¿no es cierto? La gestión sobre si es mejor presencial o no entró en la política y no se ha podido discutir, sobre todo porque la salud física ha estado muy impuesta de distintas intereses. Los chicos contagian, no contagian, contagian pero no se enferman, entonces el abuelo que se contagió por el chico, Olga, sí. Chao. Bueno, Jackie, un minuto. Perdón, ¿puedo decir lo último? Bueno. Es una pena que entrando en la política no se haya podido discutir bien el valor de la presencialidad y el valor de la salud mental y de la salud física en los chicos. Todos lamentamos eso, digamos. El tema, en realidad casi todo está partidizado, así que eso a veces provoca unos cuantos silencios. Bien. Laura, ¿puedo decir un solo recuerdo? Una sola Jackie y Liliana, y basta. Bueno. Dale, Jackie. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Jackie, te estamos escuchando. Ok, con respecto a lo que decía Bárbara del cuidado de los niños y la salud mental, yo lo que estaba pensando que nosotros no tenemos ninguna posibilidad por ahora de vacunar a nuestros niños y adolescentes. Y cuando estuvo la epidemia de polio, fue muchísimo más corta y existió la posibilidad de vacunación, lo que hace una gran diferencia. Con respecto al año pasado, quería comentar algo que he visto en pacientes, niños y adolescentes, que además de perder su escolaridad y su grupo de pertenencia, perdieron los ritos de pasaje, cosa que les presentó mucha tristeza, malestar y desilusión, porque lo estaban esperando con mucha ansiedad y les dio una sensación de vacío. O sea, terminación de la primaria, secundaria, sin ceremonias, fiestas, despedidas, viajes de egresados, que son tan importantes para la elaboración de una etapa y comienzo de otros en sus vidas, y que ayudan a transitar el duelo por la infancia y la adolescencia. Eso fue manifestado con mucha pena por muchos pacientes. Liliana, ¿querías decir algo? Un recuerdo por lo vertiginoso que estamos atravesando. ¿Ustedes se acuerdan que hace poquitos meses se hizo viral un videíto en donde la maestra a los chicos que entraban al aula le retiraba el teléfono y los ponía aparte para que no se distrajeran? Y hoy, pocos meses después, estamos diciendo la importancia de los elementos tecnológicos, que es por lo que pasa, creo que dijo Jorge, no importa el instrumento en sí, sino cómo se lo utiliza, ¿no? Entonces, cómo todos esos instrumentos que traen los jóvenes
son buenos si los sabemos utilizar, y son malos si los dejamos ya predeterminados desde nuestra mirada, ¿no? Así que no, eso quería nomás recordar. Bueno, ¿alguno más quiere decir algo para que no parezca esto del silencio? ¿Alguno más se quedó con alguna pregunta, un algo? ¿Lo dejamos para una otra oportunidad? Sí, tengo 10 comentarios para hacer, ¿puedo? Sí, yo también, habrá otra. Bueno, entonces los invito a una próxima reunión sobre psicoanálisis y educación, para que nadie siga silenciado. Les agradezco de corazón hoy que hayan estado con nosotros y con mucho afecto por la cercanía que tengo con todos. Gracias por la invitación. Gracias. Muy buena mesa, muy buena mesa. Gracias. Gracias a todos.